llevando esta parte ya financiera? platicamos bien, todo bien, gracias a Dios. Entonces, la familia, ¿Mande? la relación con Francisco, con el manager. Ah, no, lo queremos mucho. Pudimos ver cómo estaba Paquito, ya todo con mi mamá bien. Pero le dejó algo. Que me la regresara, porque yo era mi pilar y ahora que no está, que se enfoquen en dineros y en esas cosas. En Secretos de Historias hoy te traemos un escándalo familiar que está sacudiendo los cimientos de una de las figuras más icónicas de la música mexicana. Paquita la del Barrio, la famosa cantante que con su imponente voz conquistó al mundo, hoy está enfrentando una batalla interna tan oscura y peligrosa que podría destruir su legado para siempre. Y lo peor, sus propios hijos están en el centro de esta guerra. Lo que parecía ser una familia unida, envidiada por su fortaleza y éxito, ahora es un campo de batalla donde traiciones, secretos de décadas y acusaciones explosivas han salido a la luz. Pero, ¿qué está pasando realmente dentro de la familia de Paquita? ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar sus hijos para quedarse con el control de su fortuna y su legado? La verdad que se oculta detrás de esas puertas cerradas es mucho más impactante de lo que jamás imaginarías. Esto no es solo una pelea por dinero, es la lucha por el alma de Paquita la del Barrio. Y los secretos más oscuros de esta familia están a punto de ser revelados. Si estás listo para saber toda la verdad, no olvides suscribirte, darle like y compartir este video. No querrás perderte lo que tenemos preparado para ti en este video. Porque lo que vas a descubrir ahora cambiará todo lo que pensabas saber sobre Paquita y su familia. El primer rumor que comenzó a correr, al principio sin mucho eco, fue el de la creciente tensión entre los hijos de Paquita. Lo que en un inicio parecía una simple pelea entre hermanos, se fue transformando en una disputa mucho más oscura, relacionada con el control de la carrera de la cantante y, más importante aún, con su fortuna. Todo empezó cuando Paquita, ya en una etapa avanzada de su vida, comenzó a enfrentarse a serios problemas de salud. La prensa, siempre ávida de cualquier información, comenzó a indagar más en su vida personal. A medida que la salud de Paquita empeoraba, las tensiones familiares no solo aumentaron, sino que comenzaron a salir a la luz detalles de las disputas internas entre sus hijos. Uno de los temas más comentados fue el control que Paquita mantenía sobre la vida de sus hijos. Se hablaba de cómo Paquita había manejado con mano dura las decisiones de su familia, particularmente las de su hija mayor, Rocío. La prensa comenzó a hablar de una relación tensa entre ellas, una madre que siempre parecía no estar satisfecha con las elecciones de su hija y una hija que, según los rumores, llevaba años guardando resentimientos. La imagen de la familia perfecta que siempre habían proyectado al público comenzó a desmoronarse. Paquita, quien siempre fue vista como una madre protectora y amorosa, comenzó a ser cuestionada. Se hablaba de que Rocío había intentado lanzar su propia carrera musical, pero que Paquita la había bloqueado en múltiples ocasiones, impidiendo que su hija pudiera brillar por sí misma. El resentimiento creció, y pronto la tensión entre madre e hija alcanzó niveles insostenibles. Pero las revelaciones no terminaron ahí. Las especulaciones sobre las tensiones entre Rocío y Paquita comenzaron a ser eclipsadas por algo aún más impactante, las filtraciones sobre el hijo menor de Paquita, Carlos. Fue entonces cuando saltó a la luz una información que dejó a todos atónitos. Se decía que Carlos no era el hijo biológico de Paquita. Esta revelación desató un caos absoluto en los medios de comunicación. ¿Cómo era posible que el hijo menor de Paquita, quien había sido siempre su apoyo y su protector, no fuera realmente su hijo biológico? Las preguntas comenzaron a surgir sin cesar. ¿Era Carlos un hijo adoptado? ¿Por qué Paquita nunca había hablado de ello? La información sobre la posible paternidad de Carlos no tardó en convertirse en el tema más candente de los programas de chismes y noticias del espectáculo. Todos querían saber la verdad detrás de esa revelación, y las especulaciones se multiplicaron. Algunos decían que Paquita había tenido una relación secreta con un hombre casado y que Carlos era fruto de esa relación. Otros, más atrevidos, afirmaban que Paquita había adoptado a Carlos en un momento de su vida, pero que nunca lo había hecho público por razones que solo ella conocía. Lo cierto es que, sin importar cuál fuera la verdad, el hecho de que la familia de Paquita estuviera en el centro de semejante escándalo era, sin duda, un golpe directo a su imagen.
La situación empeoró cuando una grabación filtrada entre Rocío y Paquita comenzó a circular en internet. En la grabación, que rápidamente se volvió viral, Rocío le gritaba a su madre: "Nunca me quisiste, siempre preferiste a ese hombre que ni siquiera es tu hijo". Las palabras de Rocío dejaron claro que las tensiones entre madre e hija no eran solo fruto de simples diferencias, sino de una relación profundamente rota. La grabación causó un revuelo tremendo en las redes sociales, y las especulaciones sobre los conflictos familiares de Paquita se dispararon aún más. En medio de todo esto, surgió otro dato explosivo. Rocío estaba negociando en secreto con discográficas para lanzar su propia carrera como cantante, sin el consentimiento de Paquita. Se hablaba de que Rocío había contactado a productores sin informarle a su madre, lo que solo aumentó la enemistad entre ellas. Muchos pensaron que Rocío estaba intentando tomar el control de la carrera de su madre, aprovechando la vulnerabilidad de Paquita debido a su estado de salud. Esto llevó a que los rumores sobre la división familiar fueran aún más intensos, con la prensa señalando que Rocío estaba lista para despojar a su madre de todo lo que había logrado. Pero no solo Rocío estaba envuelta en el escándalo. Carlos, el hijo menor, también comenzó a ser señalado. Aunque en un principio intentó mantenerse al margen de los conflictos familiares, pronto se vio arrastrado a la tormenta. En un intento por defenderse, Carlos negó las acusaciones sobre su verdadera paternidad y afirmó que siempre había sido tratado como un hijo legítimo de Paquita. Sin embargo, la relación entre él y Rocío se volvió aún más tensa. Las acusaciones de traición y mentiras se hicieron cada vez más fuertes, y la familia Paquita, la del barrio, comenzó a desmoronarse públicamente. La situación alcanzó su punto álgido cuando los medios comenzaron a especular sobre el futuro de la fortuna de Paquita. ¿Quién controlaría su legado? ¿Rocío, Carlos, o quizás alguien más que aún no había salido a la luz? Los periodistas comenzaron a indagar en los detalles financieros de la cantante, buscando cualquier indicio de cómo Paquita había manejado su dinero y su carrera. Las filtraciones siguieron siendo constantes, y la guerra dentro de la familia se hizo pública ante los ojos de todo el mundo. Lo que comenzó como simples rumores sobre una madre y sus hijos se transformó en una verdadera batalla por el poder, el dinero y el legado de una de las artistas más queridas de México. Los hijos de Paquita, aquellos que siempre habían sido su apoyo incondicional, ahora estaban luchando entre sí, desatando una serie de traiciones y secretos que nunca antes se habían imaginado. Y lo peor de todo es que este escándalo apenas comenzaba. La guerra familiar de los hijos de Paquita, la del barrio, estaba lejos de terminar, y el futuro de su legado seguía en juego. La guerra familiar de Paquita, la del barrio, estaba a punto de alcanzar nuevas dimensiones. La sociedad, que en su mayoría había conocido a la cantante como una mujer fuerte y decidida, ahora comenzaba a ver otra cara, una mucho más vulnerable, marcada por el desmoronamiento de su propia familia. Las redes sociales, como siempre, jugaron un papel crucial en amplificar los rumores, y lo que era una disputa interna pasó a ser un circo mediático de proporciones épicas. Todo empezó con una filtración explosiva que dejó a los seguidores de Paquita atónitos. El contrato de Rocío, la hija mayor, con una importante discográfica, salió a la luz. Nadie había imaginado que la hija de la cantante intentaría tomar su propio camino musical sin el apoyo de su madre. Los medios comenzaron a difundir el contenido del contrato, revelando que Rocío había firmado para lanzar su carrera como cantante, pero sin contar con la bendición de Paquita. La situación pasó de ser un simple desacuerdo familiar a una disputa legal. En cuanto se conoció la noticia, las especulaciones se desataron. ¿Por qué Rocío había decidido ir por su cuenta? ¿Era realmente por amor a la música o había algo más detrás? Los periodistas empezaron a exponer teorías sobre un resentimiento acumulado durante años. Se decía que Rocío nunca había podido brillar a su propio ritmo debido a la sombra de Paquita, y que había decidido actuar en secreto, sin que su madre interfiriera en sus planes. Las fuentes cercanas a la familia filtraron detalles de discusiones previas entre madre e hija, revelando que Paquita siempre había visto a Rocío como una extensión de sí misma, una especie de reflejo de su éxito, pero sin darle el espacio para que construyera su propia carrera. Mientras tanto, Carlos, el hijo menor, no fue menos afectado por todo esto. La presión mediática sobre su relación con Paquita, y ahora con Rocío, lo llevó a tomar decisiones inesperadas.
En medio de los rumores sobre su paternidad, Carlos comenzó a dar entrevistas, tratando de defender su lugar en la familia y, al mismo tiempo, despejar las dudas sobre su origen. Sin embargo, no lo hizo de manera tranquila. En lugar de mantenerse en silencio, como algunos esperaban, Carlos comenzó a hablar abiertamente sobre las tensiones familiares, mencionando que los medios estaban distorsionando todo lo que ocurría dentro de la casa. Aseguró que, lejos de ser una familia unida, todo en su interior estaba fracturado desde hacía tiempo. Pero lo realmente sorprendente fue lo que ocurrió cuando Carlos destapó la supuesta relación que Paquita había tenido con Isabel, una mujer que había sido mencionada en varias ocasiones como el amor oculto de la cantante. Isabel, que siempre había permanecido fuera del ojo público, fue presentada por Carlos como una figura clave en la historia que Paquita había tratado de ocultar. Según Carlos, Paquita y Isabel habían sido amantes en su juventud, una relación que Paquita nunca aceptó públicamente. A pesar de la presión de los medios, Paquita nunca había hablado sobre Isabel, pero ahora, las palabras de Carlos encendieron una nueva chispa en el escándalo. Los seguidores comenzaron a preguntarse, ¿era Isabel la verdadera razón detrás de los secretos que Paquita había guardado durante tanto tiempo? ¿Estaba la relación de Paquita con Isabel vinculada de alguna manera con el resentimiento que Rocío había acumulado por años? La respuesta de Rocío no tardó en llegar. En una entrevista exclusiva, la hija mayor se mostró furiosa por las declaraciones de Carlos, calificándolo de traidor, y afirmando que todo lo que él había dicho sobre Isabel y su relación con Paquita era una fabricación. Sin embargo, lo que realmente provocó un giro inesperado fue cuando Rocío, en un ataque de sinceridad, reveló que su madre nunca había aceptado completamente su carrera en la música, y que siempre había preferido que ella fuera más, como una mujer de casa, que una artista. Lo que Rocío dejó entrever es que la competencia con Paquita no solo había sido por la fama, sino también por la identidad de Rocío misma. No era solo una hija buscando la aprobación de su madre, sino una mujer intentando encontrar su propio camino en un mundo dominado por la figura de Paquita. La entrevista se volvió viral, y los seguidores comenzaron a ver a Rocío bajo una nueva luz. Para muchos, su declaración no solo era un grito de frustración, sino una denuncia de cómo Paquita había usado su imagen para encajar a sus hijos en el molde que ella había creado. De repente, la figura de la madre protectora se tambaleaba, y muchos se cuestionaban si la culpa recaía únicamente sobre los hijos o si Paquita había sido la causante del desmoronamiento familiar. En el mismo momento en que Rocío hablaba sobre su frustración, Paquita, en su hogar, comenzaba a sentirse acorralada. La presión mediática sobre su vida y la disputa pública con sus hijos se volvieron insoportables. Sin embargo, no fue solo la guerra con sus hijos lo que la afectaba. El manejo de su legado comenzaba a volverse aún más complejo. Paquita nunca pensó que sus hijos pudieran disputarse el control de su carrera y su fortuna. Su familia, que había sido su soporte, ahora se convertía en un campo de batalla. Ya no solo luchaban por el amor de la madre, sino por su herencia y por el derecho a manejar su legado artístico. A medida que los días pasaban, las filtraciones y las acusaciones se multiplicaban. Paquita, en su mayor vulnerabilidad, decidió romper el silencio. En una rueda de prensa, y con la voz temblorosa, Paquita afirmó que había cometido errores, que había sido una madre estricta y que sus hijos nunca habían tenido el espacio para crecer por sí mismos. Pero también hizo algo que sorprendió a todos. Reconoció que, aunque sus hijos habían actuado de manera equivocada, ella nunca había sido completamente honesta con ellos sobre su vida personal, y eso había causado resentimientos que, a la larga, habían llevado al caos. La revelación de Paquita fue un golpe de realidad para todos los involucrados. De repente, las acusaciones y las filtraciones comenzaron a tomar otro color. Lo que antes parecía una guerra entre hermanos por poder y control, ahora parecía ser el resultado de una madre que había vivido atrapada en su propia fama, sin poder darles a sus hijos el espacio para ser ellos mismos. Las consecuencias de esta guerra familiar eran inminentes. La batalla no solo afectó la estabilidad de la familia, sino también la carrera de Paquita, cuyo nombre ahora estaba ligado irremediablemente a los escándalos y traiciones. La pregunta era clara: ¿cómo podría Paquita restaurar su legado después de todo lo que había salido a la luz? ¿Quién quedaría al final con el control de su carrera,
su legado y, más importante aún, su familia. La historia apenas comenzaba, y todos esperaban la siguiente jugada. La guerra dentro de la familia Paquita la del barrio no solo se estaba librando en los pasillos de su hogar, sino también en los medios de comunicación, donde cada revelación, cada filtración, generaba más revuelo. Mientras Paquita trataba de calmar las aguas, sus hijos continuaban con su lucha interna, cada uno tomando decisiones que afectaban no solo a su familia, sino también el legado del artista. Lo que en un principio parecía ser una disputa personal, se estaba convirtiendo en un enfrentamiento público que alteraba la percepción de todos sobre la cantante y su vida familiar. El impacto de las últimas declaraciones de Paquita, en las que admitió parte de su responsabilidad en la ruptura con sus hijos, no pasó desapercibido. Aunque muchos la vieron como un acto de valentía, también había quienes pensaban que era demasiado tarde para pedir disculpas. Los fanáticos, quienes siempre habían idolatrado a la cantante, se dividieron en dos bandos, aquellos que comprendían la carga emocional de Paquita, y aquellos que la acusaban de no haber sido una madre ejemplar. El daño ya estaba hecho, y la prensa aprovechaba cada oportunidad para exponer aún más las grietas familiares. Lo más impactante de todo fue la revelación que Paquita había guardado celosamente durante décadas: la relación secreta con Isabel, una mujer que había sido parte de su vida amorosa en el pasado. Isabel no solo fue una amante, sino alguien a quien Paquita le había confiado su corazón en un momento vulnerable. Pero, según las declaraciones de Carlos, la relación entre ellas fue la chispa que encendió muchas de las disputas familiares. Paquita nunca había hablado públicamente de Isabel, y ahora, con los rumores en aumento, se especulaba que esa relación ocultaba más secretos de los que imaginábamos. Rocío, furiosa por los comentarios de su hermano Carlos, comenzó a desmentir todo lo que él había dicho sobre Isabel. En un enfrentamiento frente a las cámaras, Rocío fue clara: no sé por qué Carlos está haciendo esto. Está manipulando la situación y aprovechándose de la vulnerabilidad de nuestra madre. La relación de Paquita con Isabel no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Sin embargo, sus palabras no lograron calmar las aguas. Cada vez más personas se preguntaban si Carlos, al revelar ese amor secreto de Paquita, estaba buscando una manera de obtener más control sobre el legado familiar. La tensión alcanzó un nivel insostenible cuando una fuente cercana a la familia filtró un documento legal en el que Paquita había redactado su testamento. Lo que se descubrió en ese testamento sorprendió a todos. Paquita había dejado en claro que, en caso de su muerte, su patrimonio y derechos de autor sobre su música se repartirían entre sus hijos, pero con una condición crucial: Carlos sería el principal responsable de manejar sus asuntos legales y de negocios. Este detalle fue la gota que colmó el vaso para Rocío, quien, según varios testigos, comenzó a acusar a Carlos de manipular a su madre durante años para obtener ese poder. La revelación del testamento, además de profundizar la división entre los hermanos, reveló una verdad incómoda: Paquita había confiado en Carlos de una manera que nunca había hecho con sus otros hijos. La prensa no tardó en especular sobre cómo Carlos había logrado esa posición, y algunos incluso apuntaban a la influencia de Isabel, quien, al parecer, también había jugado un papel importante en la creación de este testamento. Aunque Carlos negó cualquier tipo de manipulación, las sombras de la duda comenzaron a proyectarse sobre su figura. Por otro lado, Rocío no se quedó callada. En un arranque de frustración, organizó una rueda de prensa para hablar directamente con los medios. No puedo creer que mi madre haya tomado esa decisión sin consultarnos, sin hablar con nosotros. ¿Cómo es posible que Carlos se haya convertido en el único encargado de todo, cuando todos sabemos que su relación con Paquita no es tan pura como nos han hecho creer? Rocío, visiblemente afectada, aseguró que Paquita nunca les había dado la oportunidad de tomar decisiones importantes sobre su carrera o su patrimonio. Para ella, esta situación era una traición por parte de la madre que siempre había soñado ver como una aliada. El ambiente en torno a la familia Paquita la del barrio era tóxico. Los medios de comunicación se hacían eco de cada palabra, cada acusación, y las redes sociales se inundaban con comentarios, muchos de ellos apoyando a Rocío y otros a Carlos. Pero la verdad seguía siendo confusa. ¿Había Carlos manipulado a Paquita? ¿O simplemente era la madre quien había depositado su confianza en él por razones que solo ella entendía?
La división se hizo más palpable cuando los rumores sobre una posible disputa legal entre los hermanos comenzaron a tomar forma. Paquita, temerosa de que sus hijos se despojaran de todo lo que ella había construido, comenzó a actuar con cautela. La cantante, en un intento por restaurar el control sobre su vida y sus finanzas, decidió convocar a sus hijos a una reunión privada. Lo que ocurrió en esa reunión fue algo que no muchos esperaban. Paquita, al borde de las lágrimas, expresó su dolor al ver cómo su familia se había desintegrado ante sus ojos. Pero no solo lamentaba la situación. Con una voz firme, Paquita les dejó claro a sus hijos que la guerra debía terminar. Este no es el legado que quiero dejar. No quiero que mis hijos se destruyan por mi dinero ni por mi fama, dijo Paquita en un tono que conmovió a todos. Sin embargo, a pesar de sus palabras, las tensiones seguían al límite, y la guerra parecía estar lejos de llegar a su fin. Lo que sucedió en esa reunión fue un giro inesperado. Carlos, quien en principio había defendido a su madre con uñas y dientes, comenzó a mostrarse reticente ante las palabras de Paquita. Algunos testigos dijeron que su reacción fue fría y distante, como si ya hubiera tomado su decisión de ir por su cuenta. Por su parte, Rocío, al ver que las cosas no mejoraban, comenzó a presionar para que Paquita reconsiderara su testamento. No se trata solo de dinero, mamá. Se trata de tu legado, de lo que realmente eres, de lo que dejas atrás, le dijo con tono decidido. Paquita, con lágrimas en los ojos, le pidió a Rocío que dejara de hacer demandas y que en su lugar, trataran de sanar las heridas. Pero las palabras de Rocío, lejos de traer consuelo, parecían añadir más combustible al fuego. Los días siguientes fueron cruciales. Los abogados de Paquita comenzaron a trabajar para revisar su testamento y tomar medidas legales que pudieran frenar el caos familiar. Mientras tanto, los medios de comunicación continuaban alimentando el escándalo. En las redes sociales, Paquita se convirtió en tendencia, y cada nuevo detalle que se filtraba hacía que la familia se convirtiera en el centro de atención. La pregunta era clara: ¿hasta dónde llegarían los hijos de Paquita, la del barrio, para reclamar lo que sentían que les pertenecía? Y más importante aún, ¿cómo podía Paquita recuperar lo que había perdido, su familia y su legado intactos? Sin una respuesta clara, la batalla seguía, con cada vez más secretos saliendo a la luz. La situación dentro de la familia Paquita, la del barrio, alcanzó un punto crítico. Lo que antes parecía ser un simple desacuerdo entre hermanos, ahora se había transformado en una guerra pública, alimentada por filtraciones, rumores y un sinfín de especulaciones. Paquita, quien había sido una de las artistas más queridas de México, veía cómo su legado se desmoronaba ante los ojos de su público, mientras sus hijos se enfrentaban en una lucha despiadada por el control de su patrimonio y su carrera. A pesar de sus esfuerzos por intentar restaurar la armonía, las grietas eran demasiado profundas, y cada intento de reconciliación solo parecía profundizar la división. Los abogados de Paquita trabajaban sin descanso para intentar resolver el conflicto, pero la situación se estaba volviendo cada vez más compleja. El testamento de la cantante, que había colocado a Carlos como el principal responsable de sus asuntos, continuaba siendo un punto de fricción entre los hermanos. Rocío, cada vez más frustrada, no dejaba de expresar su descontento públicamente, mientras Carlos mantenía una postura rígida, defendiendo la decisión de su madre. Sin embargo, algo estaba claro. Esta lucha no solo era por el control de la fortuna de Paquita, sino por algo mucho más valioso: el control de su legado. La presión mediática continuaba creciendo. La prensa no perdía oportunidad para exponer cada nuevo conflicto, y las redes sociales se inundaban con comentarios y teorías sobre lo que realmente estaba ocurriendo dentro de la familia. Los seguidores de Paquita, que antes la adoraban por su imagen de mujer fuerte y decidida, empezaron a mostrar signos de decepción. Muchos se sentían traicionados por lo que consideraban una falta de unidad en una familia que siempre había sido vista como ejemplo de amor y respeto. Lo que parecía ser una simple disputa familiar comenzó a desbordarse, y ahora todos se preguntaban si Paquita y sus hijos realmente podrían superar este escándalo. Mientras tanto, el hijo menor de Paquita, Carlos, comenzó a tomar medidas drásticas. Al darse cuenta de que la batalla legal estaba tomando un rumbo incierto, decidió actuar con mayor agresividad.
Fue entonces cuando, en una movida inesperada, contrató a uno de los abogados más conocidos del país para que representara sus intereses en la disputa por la herencia de Paquita. Este abogado, conocido por su habilidad para manejar casos mediáticos, no tardó en sacar provecho de la situación. En una rueda de prensa organizada por su equipo legal, el abogado de Carlos filtró nuevos detalles sobre el testamento, haciendo públicos los términos que favorecían a su cliente. Según el abogado, Paquita había expresado su deseo explícito de que Carlos tuviera el control de los derechos de autor de su música, lo que le daba un poder considerable sobre el futuro de su carrera y el manejo de sus canciones. La revelación de esta información causó un terremoto en los medios. Los seguidores de Paquita comenzaron a cuestionarse si la cantante había tomado esa decisión de manera consciente o si, como algunos sugerían, Carlos había manipulado la situación para su propio beneficio. A medida que las tensiones aumentaban, la prensa se centró en una pregunta: ¿Paquita había tomado esa decisión libremente, o había sido influenciada por personas cercanas, incluida Isabel, la mujer que había estado involucrada en su vida de manera tan secreta? Los rumores sobre la relación de Paquita con Isabel fueron creciendo, y aunque la cantante nunca se había pronunciado directamente sobre el tema, las filtraciones continuaron alimentando el fuego. Algunos medios afirmaban que Isabel había jugado un papel clave en las decisiones financieras de Paquita, mientras otros insinuaban que su presencia en la vida de la cantante había sido la causa de gran parte de las disputas internas. La situación de Rocío, por su parte, se volvía cada vez más desesperada. A medida que veía que sus posibilidades de obtener el control de la herencia disminuían, comenzó a tomar una postura más radical. En una entrevista que sorprendió a todos, Rocío afirmó que no le importaba el dinero ni los bienes materiales, pero sí el legado de su madre. No voy a quedarme de brazos cruzados mientras mi hermano intenta apropiarse de todo lo que mi madre construyó con tanto esfuerzo. No se trata solo de dinero, se trata de lo que representa Paquita la del barrio para su gente, declaró en una rueda de prensa. En sus palabras, se podía sentir la ira y la frustración acumuladas durante años, un resentimiento que ahora se transformaba en un grito de lucha por lo que ella consideraba el verdadero valor de su madre, su imagen, su historia y lo que había representado para el pueblo mexicano. La batalla entre Rocío y Carlos llegó a su punto más álgido cuando, en un giro inesperado, ambos comenzaron a hacer acusaciones públicas sobre la honestidad de Paquita en sus decisiones. Rocío, en un ataque directo, insinuó que su madre había sido manipulada por Carlos y su círculo cercano. Afirmó que Paquita, debido a su salud deteriorada, había sido influenciada para tomar decisiones que no reflejaban su voluntad real. Paquita no está en su sano juicio. Carlos ha estado controlando todo y manipulando a nuestra madre para que firme lo que él quiere. Esto no es lo que ella quería para nosotros, dijo Rocío, dejando claro que no iba a permitir que su hermano se saliera con la suya. Las acusaciones de Rocío fueron un golpe directo para la figura de Carlos, pero también para la de Paquita. La imagen de la madre protectora, que siempre había sido un pilar en la vida de sus hijos, comenzó a desmoronarse. Los medios no tardaron en señalar a Paquita como la principal responsable de la división, sugiriendo que ella había creado un ambiente tóxico en su familia, uno que ahora parecía estar explotando de manera irreversible. A medida que las críticas se multiplicaban, Paquita se sintió acorralada. Decidió no hacer más declaraciones públicas, pero su silencio solo avivó aún más las especulaciones. Mientras tanto, la vida de Paquita la del barrio continuaba su curso, pero con una pesada sombra que se cernía sobre su carrera. Aunque seguía siendo una de las artistas más aclamadas del país, su vida personal estaba siendo devorada por los escándalos familiares. Los contratos y compromisos profesionales comenzaron a cancelarse, con algunos promotores y productores alegando que la situación en la familia de Paquita estaba afectando la percepción pública de su imagen. La prensa, siempre en busca de un nuevo ángulo, comenzó a especular sobre si Paquita continuaría con su carrera o si la guerra familiar terminaría por alejarla de los escenarios de manera definitiva. El caos no mostraba signos de disminuir, y la guerra de los hijos de Paquita la del barrio continuaba a toda máquina. La lucha por el control del legado de Paquita se estaba intensificando, y todos esperaban que algún giro inesperado ocurriera. ¿Quién se quedaría con el control de la fortuna y el legado de Paquita? Rocío, que luchaba por lo que consideraba la verdadera herencia artística de su madre.
Carlos, que había logrado colocar su nombre en el testamento como el principal beneficiario. O tal vez, alguien más aún no revelado, que podría cambiar el rumbo de esta batalla. Lo único cierto era que la familia de Paquita la del barrio estaba irreversiblemente dividida, y la historia de la cantante comenzaba a ser reescrita por las traiciones, secretos y luchas internas que jamás imaginaron sus seguidores. Lo que comenzó como un simple desacuerdo familiar, una disputa entre madre e hijos, se ha transformado en un escándalo que ha sacudido los cimientos de la familia de Paquita la del barrio. Una historia llena de traiciones, secretos y luchas por el control del legado de una de las artistas más emblemáticas de México. A través de las filtraciones, los rumores y las entrevistas explosivas, hemos visto cómo los lazos familiares se deshacen bajo el peso de la fama, el dinero y las tensiones ocultas que, finalmente, se hicieron visibles. Lo más doloroso de todo esto es la pérdida de lo que alguna vez fue una familia unida, construida sobre la figura de Paquita. Una mujer que, a lo largo de su vida, ofreció amor, sacrificio y fortaleza, pero que, en su búsqueda de construir su imperio, tal vez dejó de lado lo más importante, a sus hijos. Y mientras seguimos siendo testigos de esta amarga guerra, cabe preguntarnos, ¿realmente vale la pena perderlo todo por el poder, el dinero o la fama? ¿Qué pasa con el amor y la unidad que alguna vez definieron a esa familia? Es difícil decir cómo terminará esta historia, pero lo cierto es que, sin importar cuál sea el desenlace, las cicatrices permanecerán. Y al final, tal vez sea el amor, y no la guerra, lo que más necesitamos para sanar. Gracias por acompañarnos en este análisis de la familia de Paquita la del barrio. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido como este.